Entonces, siguiendo con el estudio del capítulo 2 del libro de los Hechos, entonces, mira, aquí el rey David había profetizado, y había profetizado antes, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, está hablando Pedro, el apóstol. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, los 4 evangelios desembocan en el libro de Hechos, porque los 4 evangelios están hablando de la resurrección del Señor Jesucristo y posteriormente están hablando de la gran comisión que hacía predicar el evangelio, y posteriormente están hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo. Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí viene la revelación, muy importante. Ojalá lo miren los pastores, ojalá lo miren los pseudos apóstoles, porque aquí en el 2:36 está la revelación que siempre le hablo, que siempre le digo del Señor Jesucristo. Compare, usted que va a la iglesia cristiana, compare lo que le estoy diciendo conforme a la palabra de Dios y compare cómo se bautiza en su iglesia. Mire, entonces, porque David, el 36 dice: hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí viene Pedro hablando: sepa pues, quiero que sepan, porque si no saben, yo quiero que sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel son los judíos, que a este Jesús, sí, Jesús es Jesús, porque la Virgen María, el ángel, le dijo: le vas a poner Jesús, pero Dios está hablando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora es el Señor Jesucristo de Nazaret. A este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Se compungieron, fácil, se arrepintieron de su corazoncito y dijeron: ¿qué hicimos y ahora qué vamos a hacer? Entonces Pedro les dijo: arrepentíos. Ese es el primer paso que yo le digo a la gente que va a entrar a la iglesia cristiana: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. No dice bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esos son los títulos de Dios, esos no son nombres. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, ni Espíritu Santo es nombre. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dónde está? Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor llamare. ¿Me entiende? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Me entiende? Y dice: así que los que recibieron su palabra, recibieron su palabra y fueron bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire, este Pedrito se ganó 3,000 personas. Mire, qué tremendo. Y dice: y perseveraban en la doctrina. Es una doctrina, es la doctrina apostólica. Por eso los apóstoles cuando hablan, dice: y nosotros somos apostólicos. ¿Dónde apostólicos? Si estás bautizando mal, si estás engañando a las personas, si estás mal bautizado, estás usando la palabra mal. ¿Ve? ¿Cómo es que eres apostólico? Si aquí dice: y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, con el partimiento de pan y las oraciones, pero ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Si tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también creen y tiemblan. Dios es solo uno, el Espíritu Santo es el Señor. Cuando dice ahí el versículo: el Espíritu Santo es el Señor, es que Él es Dios. Entonces, ¿cómo yo le voy a poner número 3? Mira, Padre, tú eres uno y tu Hijo eres 2, pero tú, Espíritu Santo, tú como que no eres, es como que vas en el tercero, te voy a poner el 3. La palabra Trinidad no existe en la palabra de Dios, vaya a buscarla, no existe. Dios no es un Dios trino, aunque la palabra de Dios dice 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero estos 3 uno son. Y ya le he explicado que el Señor Jesucristo trabaja, se manifiesta como Padre, Hijo, Espíritu Santo en la palabra, porque ya le he dicho que no lo podemos negar, pero Él es uno, ve, Él es solo uno que está manifestándose y que está trabajando en el trono, está a la par del Padre, pero es uno, es un solo Dios todopoderoso, ¿me entiende? Entonces,
Y sobrevino temor a las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ve? Los apóstoles tienen que tener maravillas, prodigios y milagros. ¿Por qué los apóstoles no se van a ver en Guatemala? Voy a poner en Guatemala porque aquí pues hay, pero esa es otra historia. Pues voy a poner en Guatemala, ¿por qué los apóstoles que son los meros apóstoles, por qué no se van a meter al hospital donde está allá en la zona 6 del Federico Mora, donde están los mentalmente malos? ¿Por qué no se van a orar ahí? Porque se le meten los demonios, porque Satanás sí sabe quién está bien y quién está mal, y por eso Satanás, si yo voy a poner la mano ahí con esos, se me meten los demonios y me vuelvo loco, yo también, por eso no van. Pero si usted los invita a Tikal Futura, allá que va a hacer una conferencia, ahí sí hacen sus business, sus negocios bien y todo. Yo no necesito ir a un hotel, no necesito ser conferencista. Mira aquí donde estoy yo, en la naturaleza de Dios, y tengo el Espíritu Santo, y soy lleno del Espíritu Santo. Y hace una hora estuve alabando a Dios y estoy lleno del Espíritu Santo, una hora lleno del Espíritu Santo. No necesito cobrarle, no necesito, mire, vamos a hacer una cosa ahí en Tikal Futura, vamos a hacer aquí en Sheraton, aquí en Atlanta, vamos a hacer una... ¿Para qué? Eso no existe, eso no es de Dios. Entonces, mándelos a ministrar donde está la cosa mental. No van, nadie van, pero póngalos a conferenciar y va a ver que sí van. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, eran unánimes y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas, comían con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor, mire qué precioso. No es que yo tenga inteligencia para hacer algo para que vengan las almas, no. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos, los que son gangueros, los que son mareros y todo eso. Ellos, cuando entran a las cosas de Dios, regresan a donde eran mareros y ponen música de Dios y de rock y todo para llamar a la juventud. Y eso no jala nada. Eso es hacer de menos al Espíritu Santo. Porque aquí dice el que añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es el Espíritu Santo el que añadía a la iglesia a los que tienen que ser salvos. Si a Dios le place añadir a la iglesia de nosotros 5, yo estoy contento con los 5 porque Él me los dio. Yo tengo que cuidar la grey de Jesucristo. Yo tengo que cuidar las ovejas que Jesucristo me da. Si me da 5. Si me da un millón, nosotros las cuidamos, porque esta obra no es mía, esta obra es del Espíritu Santo de Dios, y el que manda, Él es el jefe, Él es el CEO. ¿Ven? Yo no soy nadie, yo soy sirviente, yo soy servidor, ¿me entiende? Porque yo quiero mi galardón y me quiero salvar mi alma. Entonces, en el capítulo 2, resumiendo, fácil, vino el Espíritu Santo de Dios. El capítulo 2 es la venida del Espíritu Santo y el primer discurso de Pedro. Ese es el capítulo 2. Y ahí está, en el capítulo 2 está grandemente la revelación de Jesucristo, revelación que era para los judíos, pero más adelante hubo la persecución a la iglesia y se dispersaron y la iglesia llevó la palabra a otro lado. El apóstol Pedro fue el que el Señor Jesucristo lo escogió para llevar la palabra a los judíos. Pero más adelante apareció el apóstol Pablo, que Dios lo escogió para llevar su nombre a los gentiles. Vamos a ver bien eso, cómo es que el Señor Jesucristo decidió llevar su nombre a los gentiles. Por eso yo predico el nombre de Jesucristo, porque es la voluntad de Dios que el nombre sea llevado a los gentiles, a los pueblos que no son pueblo. Al pueblo, los gentiles es el pueblo que no es originalmente de Dios, pero cuando aceptamos al Señor Jesucristo, los gentiles, nosotros somos agregados a la raíz que es el Señor Jesucristo, somos injertados a la raíz que es el Señor Jesucristo. Contra naturaleza somos injertados. El olivo silvestre, los gentiles son olivo silvestre y los judíos son el olivo original. Entonces, naturalmente no se puede injertar el olivo silvestre
silvestre con el olivo natural, pero contra naturaleza, dice la palabra de Dios, somos injertados. ¿Ven? Nosotros no podemos estar con los judíos. Antes el judío no se metía con nadie hasta ahora, pero Dios hizo de todos, hizo un solo pueblo, ¿ve? Un solo pueblo para quitar las enemistades, dice la palabra de Dios. Entonces ahí está el Espíritu Santo, precioso el Espíritu Santo que vino. Yo tengo el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice, si alguien quiere gloriarse, gloríese en Dios. Yo me glorío porque tengo el Espíritu Santo y eso es lo que yo más valoro, sobre todas las cosas, que Dios me dé las bendiciones, porque Dios bendice material, pero yo no le puedo predicar solo lo material, yo le tengo que predicar lo espiritual para que usted salve su alma primero, para que usted asegure su alma. Y la Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te son añadidas. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4 dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazoncito. Entonces, todo tiene su tiempo, todo tiene su cabida. Entonces, los evangelios, vuelvo a repetir, desembocan en el libro de los Hechos, el libro tan precioso que tiene perlas. Entonces, ahí quedamos con el capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos aprendiendo, va en secuencia todo esto. El Señor Jesucristo es precioso. Ahí está la revelación tan preciosa que no pueden ver los que no tienen revelación. ¿Me entiende? Le preguntaron los apóstoles al Señor Jesucristo, mira, enséñanos al Padre. ¿Cómo? Dice, ¿cómo, Felipe? Tú me preguntas esa pregunta. ¿Qué pregunta es esa? ¿Cómo? ¿Cómo me dices, preséntanos al Padre? ¿O dónde está el Padre? No yo en el Padre y el Padre en mí. Tanto tiempo, Felipe, que he estado contigo y no conoces al Padre. Yo en el Padre y el Padre en mí. Y nadie conoce al Hijo. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien Él lo quiera revelar. Mire, nadie conoce al Hijo sino a aquel a quien Él le quiera revelar. Y también el otro versículo dice, no es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Mira, hay mucha gente que está clamando por los dones, está clamando por el don de visión, lo clama años y no se lo dan. Y hay otro que no clama y Dios se lo da, porque no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Entonces agarra estos videos que sean de bendición para tu vida, para que vayas creciendo. Estos videos son para que crezcas, para que no te engañen. Si estás en una iglesia donde puede ser muy 100 veces apostólica, pero si no tiene el bautismo del Espíritu Santo, si no tiene el nombre del Señor Jesucristo, te están engañando. Si a mí me están engañando a alguien, yo me voy a buscar a otro lado y me voy a buscar donde está la verdadera palabra de Dios. Lo que pasa es que los hombres se van tras lo que miran. Y el profeta Samuel se fue tras lo que vio. Ese es el nuevo rey de Israel porque es grandote y todo. Y le dijo al Señor, no mires a lo de afuera, porque yo no miro lo de afuera, yo miro lo que está dentro del corazón. Entonces usted no mire que está encorbatado, que está gran domo, no. Ya le dije que si mi Dios me da 4 láminas y 4 palos ahí, si Él me dice quédate aquí predicando, yo ahí voy a predicar. ¿Sabe por qué? Porque ahí voy a prosperar. Porque a mí me han ofrecido, aquí en Estados Unidos me han ofrecido iglesia, pero yo no la agarro. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy cola de nadie. La Biblia dice que nosotros los hijos de Dios somos cabeza y no cola. Yo no voy a hacer cola de los demás porque Dios no me ha dicho que yo me vaya ahí. Primero, segundo, porque la doctrina está torcida. ¿Cómo me voy a ir a torcer yo sabiendo la verdad? No se puede, señores. Entonces yo te dejo este video que sea de bendición para tu vida.